Buenos días. El tema que hoy vamos a tratar es sobre ángulos. Un tema que ustedes lo han tratado desde sexto y séptimo. Vamos a hacer un pequeño resumen para enfocarnos a la parte práctica. Nosotros sabemos que ángulo es una figura geométrica plana que está compuesta por dos lados, un vértice y un ángulo. ¿Cómo se clasifica? Según su abertura, según su posición y según su suma. Según su abertura se clasifican en agudos cuando menos de 90 grados, recto cuando es igual a 90 grados, obtuso cuando es mayor que 90 y menor que 180 grados. Ángulo llano es que es igual a 180 grados. Ángulo cóncavo cuando mide más de 180 grados. Y ángulo de una vuelta cuando es igual a 360 grados. Esto es según su abertura. Repetimos. Ángulo agudo, el que mide menos de 90 grados. Ángulo recto cuando es igual a 90 grados. Ángulo obtuso cuando es mayor de 90 y menor de 180 grados. El ángulo llano cuando es igual a 180 grados. El ángulo cóncavo cuando mide más de 180 grados. Y el ángulo de una vuelta que es igual a 360 grados. Dibujemos cada uno de estos ángulos. Dibujémoslo por acá. Agudo es este. Este es un ángulo agudo. Este es agudo. Este es recto. Porque este ángulo vale 90 grados. El ángulo recto vale 90 grados. El ángulo obtuso, que es este ángulo es obtuso porque mide más de 90 pero menos de 180 grados. Y este que estamos viendo acá, este ángulo, vamos a colocarle A, B, C. Así como le colocamos a este, coloquemos la A, B y C. Este es un ángulo llano. Y el ángulo cóncavo es este. Este es el ángulo cóncavo. Y el ángulo de una vuelta, que es este ángulo. Entonces tenemos agudo menos de 90 grados, recto igual a 90 grados, obtuso mayor de 90, menor de 180 grados. El ángulo llano es igual a 180 grados. El ángulo cóncavo que es mayor de 180 grados y el ángulo de una vuelta. Este es según su abertura. Ahora vamos a ver según su posición. Voy a borrar esto para seguir
vamos a ver según su posición. Según su posición, consecutivos. Consecutivos cuando tienen lados comunes. Adyacentes cuando los lados no comunes hacen parte de la misma línea recta. También en otras partes se conoce como par lineal. Y el ángulo opuestos por el vértice que es la prolongación de los lados. Vamos a dibujarlos. Estos ángulos tenemos aquí. Estos ángulos son consecutivos. Puede ser así, puede ser también así de esta forma. Vamos a hacerlo mejor. Estos son consecutivos. Estos se llaman ángulos consecutivos. Hay uno que se llama adyacentes, es ángulo consecutivo, pero los lados opuestos pertenecen a la misma línea recta. Estos son ángulos adyacentes. Entonces, miremos una cosa, estos son ángulos adyacentes. Mire, estos lados pertenecen a la misma línea recta. O sea que estos lados no son consecutivos. Nos vamos para el ángulo opuesto por el vértice. Miren este ángulo. Tenemos un ángulo acá. Miren lo que voy a hacer. Prolongo este lado y prolongo este otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se me forma otro ángulo. Y estos ángulos se llaman opuestos por el vértice. Estos ángulos opuestos por los vértices son iguales. O sea que voy a decir alfa y teta. El ángulo alfa es igual al ángulo teta. Y son opuestos por el vértice. Si este vale 30, este vale 30. Ahora vamos a ver otro tema. El que sigue. Estamos viendo clasificación según la abertura, la posición, ahora por la suma. Por la suma, complementario, y suplementarios. ¿Cuándo dos ángulos son complementarios? Cuando el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 90 grados. ¿Y cuándo es suplementario? Cuando el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 180 grados. Vamos a hacer unos ejercicios ya aplicando estos y vamos concluyendo sobre el tema. Nosotros vimos un postulado, este postulado.
el ángulo ABCD. El ángulo ABC, este ángulo ABC que es este, más el ángulo ABD es igual ¿a quién? Al ángulo ABD. O sea, este ángulo más este ángulo es igual a este ángulo. Es un postulado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me está diciendo? Que el ángulo AOB más el ángulo BOC es igual ¿a quién? Al ángulo AOC. ¿Cuánto vale el ángulo AOB? 50 grados más el ángulo BOC más 60 grados. Y esto me da 50 más 60, 110 grados. Este es un teorema. Entonces, recordemos, el ángulo AOB más el ángulo BOC es igual a, entonces, al coger ángulo AOB que vale 50 grados más el ángulo BOC que es igual a 60 grados es igual al ángulo AOC, y el ángulo AOC, si yo sumo 50 más 60 es igual a ¿cuánto? A 110 grados. O sea que este ángulo en total, vamos a sacar por acá otro color, este ángulo total, este que está aquí, vale 110 grados. Este es el teorema que estamos viendo. Ahora vamos a ver una cosita acá, un postulado que hice. Si dos ángulos forman, estos dos ángulos, vamos a borrar acá para este. Mira, este ángulo es adyacente. Este ángulo, al sumar estos dos valores acá, va a ser suplementario. El ángulo AOD más el ángulo BOC es igual al ángulo COA. Estos ángulos se llaman adyacentes. Y los ángulos complementarios, la suma de los dos ángulos complementarios debe ser igual a 180 grados. O sea que aquí podemos concluir que el ángulo AOB más el ángulo BOC es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque son suplementarios. Son suplementarios. Para que dos ángulos son suplementarios, la suma debe ser igual a 180 grados. En cambio, en este
en este ángulo, el ángulo AOB más el ángulo BOC es igual al ángulo AOC. Y el ángulo AOC vale 90 grados. Es igual a 90 grados, porque estos son complementarios. Estos son complementarios. Yo puedo decirle a usted, ¿cuánto vale este ángulo si este vale 110? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Sumaría 110 más X y esto es igual a 180 grados. Entonces, despejando a X, 180 grados menos 110 grados, X es igual a 70 grados. Aquí estoy calculándolo que X vale 70 grados. Aquí yo le podría decir, ¿cuál es el suplemento de 110 grados? Pues se haría el mismo procedimiento y el suplemento es 70 grados. Mire que aquí estamos sacando de un solo tiro dos soluciones. Aquí, si yo tengo este ángulo de 30 grados, entonces yo le diría que el ángulo de 30 grados más el ángulo BOC, que es X más X, es igual a 90 grados. Yo aquí puedo despejar a X y X es igual a 90 grados menos 30 grados. Y entonces aquí me está dando 60 grados. O sea que aquí el complemento de este ángulo es 60 grados. Porque yo resto a, como el ángulo vale 90 menos 30, me tiene que dar 60. Proceso matemáticos que hemos de hacer así. Encontramos también ejercicios de esta forma en el taller. Antes de borrar, concluyamos. Estos ángulos son adyacentes. Y por ser adyacentes es igual a 180 grados. Entonces, estos ángulos adyacentes son suplementarios, porque la suma de los dos ángulos debe ser igual a 180 grados. Entonces, yo aquí, primero que todo, puedo decirle a usted, hálleme el suplemento, y el suplemento es 70 grados. Usted sumaría 110 más X, que es igual a 180, despeja, está positivo, pasa a negativo, se resta, y el suplemento es X vale 70, o el suplemento es igual a 70. En este también hacemos la suma de estos dos ángulos es igual a 90 grados. Voy a hallar el complemento. Entonces aquí sumamos 30 más X igual a 90 grados. Despejo a X y me va a dar 60 grados. Le resta 90 menos 30 y me da 60 grados. Este es un ejercicio que desde sexto les preguntamos a ustedes, ¿cuál es el complemento de 30 grados? ¿Cuál es el complemento? Miren, 60 grados. Estamos desde sexto, esto se ve en sexto. ¿Cuál es el suplemento de 110? 70. ¿Por qué? Porque le resto 180 menos 10 y me da 70. Ahora ya entramos a otro concepto muy de que ustedes apenas conocían la definición, que eran adyacente o par lineal. Estos son adyacente y par lineal, y ustedes están viendo que estos ángulos, un par lineal o adyacente, es igual a 180 grados. En el taller han encontrado ustedes ejercicios como este, como estos. Vamos a ver. Vamos.
Ahora vamos a calcular el valor de x en este ejercicio. Y para calcular el valor de x, tenemos que tener en cuenta que estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Y si los ángulos son opuestos por el vértice, estos dos ángulos son iguales. Entonces, despejemos a x. Hacia este lado dejamos las x, este x está negativa, aquí pasaría positiva. Aquí el 70, está positiva, pasa negativa. Entonces, ¿qué hacemos ahora aquí? Sumamos 2 más 1, 3x. 70 menos 30 me va a dar 40. Entonces despejo a x y me va a dar 40 tercios de grado. Eso es lo que vale x. Yo puedo comprobar esto. ¿Cómo así? Vengo y reemplazo la x por 40 tercios más 30. Entonces aquí sería 80, 2 por 40, 80 tercios más 30. Y esto me va a dar 3, denominador 1, 80. El MCM es 3, 3 dividido por 3, 1 por 80, 80. 3 dividido por 1, 3 por 30, 90. Y esto me va a dar ¿cuánto? 170 grados de tercio. Esto es lo que vale este ángulo. También lo podríamos sacar también de acá. Vamos a probar. 70 menos 40 tercios. Entonces, ¿aquí qué sería? El MCM es 3, aquí es 1, 3 dividido por 1, 3, por 7, 21, 210. Menos 40, entonces esto me daría 170 grados de tercios. Ya ven que da el mismo valor. Son opuestos por el vértice, son iguales. El objetivo aquí es calcular aquí. Aquí tenemos tres ángulos, pero estos tres ángulos son consecutivos. Y yo sé que este forma un ángulo llano. Y yo sé que por formar ángulos llanos, el ángulo de 30 grados más x más 90 grados, este ángulo debe valer, como son llanos, el ángulo llano es igual a 180 grados. Entonces, sumamos y va a dar 120 grados más x igual a 180 grados. Luego x es igual a 180 grados menos 120 grados. Y esto es igual a 60 grados. ¿Cuánto vale el ángulo x? 60 grados. Y en este me están pidiendo que calcule, ya sabemos que si este vale 30, este es opuesto, vale 30 grados. Y si yo cojo, vamos a suponer que el ángulo 1 y el ángulo 2. Yo sé que el ángulo 1 más el ángulo que vale 30 grados, esto va a valer 180 grados. Estos dos ángulos van a formar un ángulo llano, o sea, vale 180 grados. Entonces el ángulo 1 es igual a 180 grados menos 30 grados, y esto es igual a 150 grados. Estos ejercicios así parecidos a estos es los que van ustedes a encontrar en el taller que ustedes tienen. Pues bueno, esto es todo por hoy. Hasta luego.